Bueno, vamos a iniciar, yo creo que ya es prudente. Muy buenas noches, nuestra segunda clase. Hoy quiero dividir la clase más o menos en tres etapas. La primera etapa, gracias Ángel por acompañarme así con video, ¿viste? Todos los que me acompañen con video van a ver los beneficios que próximamente tendrá esa actitud, esa deferencia hacia conmigo, porque me permite ver qué están haciendo. Excelente, me agrada verlos. Fíjense que quiero dividir la clase en tres etapas. La primera es generarles un pequeño recordatorio de lo platicado ayer para los que se están uniendo en esto hoy, y para hacer más o menos el esbozo de lo que hablamos el día miércoles. La segunda etapa es ya ser un poco más específico, vamos a ir de lo general a lo específico, ya lo que nos corresponde para esta primera etapa, como les había dicho el miércoles, que es específicamente lo que va a contener el primer parcial, que es lo que vamos a tratar dentro de la primera unidad. Y la tercera etapa de la clase, que es para aterrizarla, ya es una breve introducción a lo que nos corresponde ya del contenido. No quisiera entrar de lleno al contenido hoy, y por cierto, por el tiempo, porque quiero verlos presencialmente, y porque entiendo que fue muy pronto del miércoles para acá para que tuvieran el tiempo y por todas las actividades, por supuesto, para leer el libro. No sé si alguno de ustedes ya lo bajó, ya lo empezó a escarbar, lo encontró físicamente, lo tenía por ahí. Me gustaría saber si ya alguno de ustedes ya lo tiene o ya empezó, siquiera oírlo en el audiolibro. Yo ya lo bajé a ojear, pero realmente todavía no lo he puesto. No es muy grande, Ángel, es así, sí, es pequeño. Sí se puede ir en el fin de semana. Yo creo que no es complicado. Hay una desventaja entre escuchar el audiolibro y leer el libro en PDF o leerlo ya de forma física. El audiolibro lo que nos provoca es que perdamos la atención. Cuando se está escuchando, nos ponemos a pensar en otras cosas y vamos perdiendo algunos aspectos importantes del libro, aunque es atractivo porque realmente es una historia de unos personajes ahí que se van a su reunión y empiezan a turnarse para hablar sobre el amor, siempre dentro de las actividades que se generan en esos banquetes en ese tiempo, ya con unos tragos, ya empiezan a filosofar y ya empiezan a cada uno, que son pensadores todos ellos, y empiezan a dar su concepto de amor. Y al final, por supuesto, tenemos el aterrizaje de lo importante ya del autor. La ventaja de imprimirlo, por supuesto, que es porque uno va generando su propio aporte a lo que va leyendo, y se va haciendo uno la imagen de lo que va sucediendo. Y por supuesto, si logran encontrar el librito, que es bien pequeñito y es como para tenerlo en la biblioteca como algo muy de que uno lo puede ir leyendo en varias etapas de su vida. Acuérdense que el amor no es lo mismo en verano que en invierno. No es lo mismo cuando tenemos 15 que cuando tenemos 30, que cuando tenemos 40. No es lo mismo cuando acabamos de terminar una relación que cuando la estamos empezando. Entonces el libro vale la pena leerlo en diferentes etapas de nuestra vida. No es lo mismo leerlo un viernes en la noche cuando ya no nos llamaron que leerlo un lunes. No es lo mismo leerlo cuando estamos casados que cuando estamos solteros, ¿verdad? Entonces vale la pena tener, si lo logran conseguir el librito, es muy interesante. Nos habla específicamente del amor desde la perspectiva de filosófica. Nos traslada, por supuesto, a un amor de tiempo de años, 300 años antes de Cristo, y no es ajeno en ningún momento para nuestro tiempo. Quiere decir que el tema de amor se ha logrado mantener bastante vigente. Yo entiendo que
yo creo que podemos ver muchos conceptos como la libertad, el derecho, la justicia principalmente, que no es lo mismo ahorita que hace la esclavitud. No son conceptos que son iguales en el tiempo, hace unos 500 años que ahora. Por supuesto, a la velocidad que vamos hay un montón de conceptos que van acelerados, pero conceptos como el amor, por ejemplo, son muy afines. Ya van a notar cuando estén viendo cuando estén leyendo el libro, que hay cuestiones o conceptos de amor que plantean ahí que se cortan con el cristianismo o que se censuran, digamos, en el cristianismo, pero en la actualidad, en la modernidad, ya pueden volver a tomar un poco más de relevancia. Bueno, para no distraerme en las 3 etapas que quiero decir, solo sí quería ver quiénes ya estaban o si ya estaban por ahí ojeándolo, por lo menos ya estaban interesados en bajarlos. El otro miércoles sí yo quiero que ya hagamos la comprobación de lectura y ya hagamos la discusión del libro para que el viernes siguiente ya podamos entrar directamente al concepto de filosofía, para que el miércoles siguiente, que si todo está bien, nos logramos ver presencialmente, ya podamos establecer nuestro propio concepto de filosofía, que eso es lo que yo pretendo. Nosotros como estudiantes universitarios en la universidad, lo que nosotros tenemos que provocar es conocimiento. No venimos aquí a leer un libro, memorizar y que nos digan cómo es, sino que lo que nosotros debiéramos de hacer en una universidad es crear conocimiento. La ventaja del curso de filosofía es que nos permite ese ejercicio, a diferencia de clases como notariado, por ejemplo, que llegará el profesor y les dice esto es así y ustedes se van ahí como les diga. Esta clase de filosofía, por supuesto, nos permite hacerlo de otra forma, ¿verdad? Nos permite generar nosotros el conocimiento, generar nuestros propios conceptos. Hoy, al final de la tercera etapa de la clase, pretendo que encontremos, que hagamos un ejercicio de ver cómo nosotros vamos descubriendo cómo podemos generar el conocimiento a partir de unos ejercicios que vamos a generar. Y que cuando nos digan algo, nosotros tengamos un pensamiento crítico, una disciplina filosófica y podamos también cuestionar y generar nuestro propio conocimiento. Algún profesor por ahí nos podrá dar algún concepto y nosotros, haciendo el ejercicio correcto filosófico, podemos también, podríamos entregar mejor o generar un mejor concepto. De hecho, ya van a ver que cuando nosotros generemos nuestro propio concepto en clase, vamos a darnos cuenta que en el ejercicio que he hecho a lo largo de estos años de dar clase, hemos generado conceptos diferentes a los que encontramos en el Internet. Y ahora es bien fácil que googleemos y vayamos a buscar varias fuentes y busquemos varios conceptos, y ya van a ver cómo es de reconfortante o cómo es de interesante ver cómo nosotros podemos generar un concepto más profundo o mejor. En alguna ocasión logramos modificar el concepto de Wikipedia con algún grupo. Yo no me recuerdo, no sé si fue en el 2017 o 2018 por ahí, que logramos que como tarea lo hicimos, y no sé si fue incluso en una escuela de vacaciones, que como tarea nos pusimos a generar nuestro concepto de filosofía y de filosofía del derecho, y logramos en Wikipedia por lo menos un tiempo modificarlo, y luego no sé cómo es que funciona, pero retomaron otros el concepto que ahora aparece ahí, que ya van a ver que se contrasta un poco o se queda un poco pobre o es mejor el nuestro desde ya el trabajo que vamos a generar para nosotros crearlo. Para los que se están integrando, a pesar de que veo 61 compañeros y ayer teníamos 70, 80, o sea que creo que ya estamos completos, solo vamos a hacer un repaso entonces de cómo vamos a hacer rápidamente, cómo vamos a hacer el semestre. Dividido 3 partes, como les comentaba, 30, 40, 30 para efecto de punteo. La primera etapa es específicamente la filosofía del derecho y ramas de la filosofía que nos interesan. Hay varias ramas de la filosofía, pero
nosotros vamos a atender únicamente 4. Eso lo vamos a ver ya en la segunda etapa, donde vamos a ser específicos en lo que nos corresponde a nuestra primera unidad. La segunda unidad van a ser las escuelas filosóficas del derecho. Aquí ya van a ver que va a ser muy interesante porque ya vamos a poder accesar a los diferentes pensamientos filosóficos en cuanto a derecho, y ya vamos a poder nosotros ver que justicia, entre otros conceptos, entre otras ontologías jurídicas, no necesariamente es lo mismo, y no necesariamente vamos a poder ver que la justicia es la finalidad del derecho, y algunos otros aspectos que mientras hemos estudiado en las clases anteriores, como Introducción al Derecho y otras asignaturas, donde solo nos dicen qué es, pero no nos ponemos a cuestionar y a investigar o a generar un poquito más de profundidad en la creación de nuestros propios conceptos. Ya van a ver cómo no es lo mismo hablar de justicia cuando estamos hablando desde la perspectiva de un naturalista, o desde la perspectiva de un materialista, o del historicismo, o de la escuela de Marx. Ya van a ver cómo va a ser interesante contrastar. Nosotros vamos a poder venir y decirle, estar en la cena, y cuando alguien nos hable de justicia, nosotros vamos a poder decirle, bueno, pero depende de qué perspectiva. Me están hablando de justicia, pero me están hablando desde el naturalismo, por supuesto que lleva valores, ¿verdad? Me están hablando desde el historicismo, pues depende de qué estamos viviendo en el momento, ¿eh? O me están hablando de justicia desde el punto de vista de Marx. Eso entonces tendremos que ver ahí quién ostenta los medios de producción para saber qué es justicia. Entonces, aquí es donde yo, en la segunda etapa, vamos a buscar, pretendo yo que logremos alcanzar unas 8 escuelas filosóficas del derecho, desde el naturalismo, el positivismo, el historicismo, la escuela egológica, qué sé yo, unas ocho escuelas filosóficas del derecho pretendo. Por el tiempo no sé si nos da. A veces he logrado alcanzar las 8 escuelas del derecho, generalmente porque como se nos hace trimestre es posible que veamos mínimo 6. Y al final en la unidad final vamos a ver pues la aplicación de la filosofía del derecho, la interpretación del derecho, y algunas ontologías que pretendo que nos queden claras, más que nos queden claras, que las podamos, que las manejemos, que las podamos discutir, que podamos profundizar en ellas. Ahí les hablo de posverdad, les hablo de poder, les hablo de la misma justicia, y entre otras 3, 4 ontologías que pretendo que logremos abarcar ya al final. Esas son importantes porque es como aterrizamos todo el conocimiento que vamos a ver en la primera y en la segunda unidad. Ya vamos a tener la capacidad de que desde la perspectiva de lo que es filosofía propia, sus ramas, desde saber qué es puro conocimiento, desde saber diferentes escuelas que han visto desde perspectivas diferentes el derecho, ya vamos a poder atender lo que es verdad, posverdad, justicia, poder, y en el transcurso, por supuesto, vamos a ver otras ontologías, o profundizar ontológicamente conceptos como felicidad, amor, la muerte, tiempo. Quiero que vamos a irlas, son conceptos, son conceptos que vamos a estudiar desde un punto que lo vamos a ver ontológicamente de una forma transversal en lo que vayamos viendo. Todo esto se los voy a explicar, por ejemplo, ahorita que ya entramos a lo específico. Eso es en nuestra generalidad. Primera unidad, segunda unidad, que para nuestro segundo parcial 40 puntos, y esos últimos conceptos que vamos a aterrizar, que me interesa terminarlo con, bueno, vamos a hablar de biopolítica, por ejemplo, de la sociedad del cansancio, que tal vez nos logramos leer algo de este surcoreano, que es un filósofo de la biopolítica. Creo que podemos aterrizar con eso para efecto. Vamos a hablar de panóptica, que es algo que vivimos todos los días. Vamos a ver cómo inició y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana, y por supuesto principalmente en el derecho, bajo un punto de vista de derecho.
Eso, con eso tendríamos que aterrizar. Ahora bien, nuestra unidad esta, ya la que vamos a evaluar en el primer parcial, tenemos complicaciones porque se nos atraviesa en esta primera unidad, todavía no han pasado cuándo va a ser nuestro primer parcial, pero nos atraviesa ahí la huelga de Dolores y por supuesto la Semana Santa que nos va a restar. Ese tiempo que nos resta, yo creo que nos da la oportunidad de leer. Vamos no, según el tiempo, yo les decía que en algunas ocasiones, en algunos años, hemos leído la genealogía de la moral. Este año se me antoja, diría un amigo, que no leamos la genealogía de la moral a menos de que nos dé tiempo, porque es un poquito más grande. Pero creo que mejor le vamos a entrar al libro de El extranjero, de Albert Camus. Entonces, creo que definámoslo de una vez hoy. No vamos a leer la genealogía de la moral en nuestro tiempo de huelga y Semana Santa, sino que vamos a leer El extranjero de Albert Camus. Es una historia preciosa, nos habla de un existencialismo un poco extremo, es absurdismo, pero nos va a permitir llevarnos al extremo de un pensamiento para que podamos salir de esa caverna que nos mantiene las redes sociales y las religiones, y ese libro nos permite verlo, y es bonito leerlo porque es una historia, y entonces se transporta uno a eso, habla de playa y todo, entonces puede ser un poquito atractivo por el momento que estamos viviendo. Entonces, nuestra primera unidad va a ser filosofía en cuestión de concepto. Vamos a hablar filosofía en cuestión de historia. Vamos a agarrar tal vez una o dos clases. Pretendo en una clase que generemos un pequeño recorrido por la historia. Vamos a dividir nuestra clase esa clase en 4 partes. Una parte para ver la edad antigua, una edad media y la edad moderna y contemporánea, que hay unos autores que la generan solo en 3 partes, que es antigua, media y moderna, y hay otros que le agregan la contemporánea. La vamos a trabajar de la forma de 4, porque al final se integra ahí un poquito más, o nos detalla un poquito más la etapa moderna, porque le agrega una división más, que es esta contemporánea. Esta etapa histórica, tal vez lo tenemos que generar en 2 clases según cómo nos permita el tiempo. Espero que nos caiga presencial esa, porque genera un viaje interesante en la historia y nos va generando un poco de perspectiva. Esa etapa media la vamos a dividir, esa etapa antigua la vamos a dividir en 3 partes, los presocráticos, los socráticos, que los vamos a ver como hemos avanzado. Yo espero que los socráticos los hayamos visto bastante en el bachillerato, o en la primera, o en el curso que tuvimos que llevar en el primer año. Entonces lo podemos pasar un poquito más rápido, aunque son muy importantes. Pero hay 2, 3 que me interesan presocráticos porque nos dan unas buenas ideas. Socráticos, la etapa los helénicos, ahí es donde miramos a Epicuro, ahí vamos a ver estoicos, ahí vamos a ver cínicos, que ahí me gusta detenerme un poco porque nos permite hablar de cosas interesantes como la felicidad, el propósito, el fin de la vida, o el sentido de la vida. Eso nos permite verla en ese momento, y también nos va a permitir agarrar una base para que cuando estemos viendo, cuando estemos en la posmodernidad o en lo contemporáneo, en la modernidad contemporánea, en la etapa esa, podamos contrastarla con lo que nos permita leer Camus en su libro del extranjero. Ya van a ver qué interesante es colocarlos en perspectivas. La otra, nos pasamos a la edad media. Cuando estemos en eso, vamos a dividirla en 2, patrística, escolástica. Vamos a ver cómo es de interesante ese oscurantismo para la filosofía, pero que no dejó de dar frutos el pensamiento filosófico, la actividad filosófica, esa disciplina
mentales nata del ser humano y como consecuencia, a pesar de que tuvo unos yugos ahí con ese cristianismo profundo, sí existió y sí dio sus frutos, por supuesto, y sí dio sus aportes al pensamiento y al pensamiento que tenemos actualmente. No dejamos algún sesgo todavía de esa etapa, de esa patrística o esa escolástica. Vamos a aterrizar con la etapa moderna. Ahí no nos quitamos a Descartes, a otros 2, 3 modernos, a Kant, por supuesto. Ahí vamos a hablar sobre sobre el imperativo categórico, que yo creo que ese lo vamos a poder ver cuando estemos viendo deontología. Ya van a ver qué interesante es cómo el tema de los valores, y eso va a ser básico. Lo vamos a ver en 2 etapas, cuando estemos viendo la axiología y deontología, y tal vez cuando ya estemos viendo los autores modernos, donde vamos a tener que trabajar acá, por lo menos para hacer referencia a esto, porque a nosotros como estudiosos del derecho sí nos interesa el tema de valores. Y por supuesto en la etapa contemporánea, donde ya vemos a los biopolíticos, donde ya vemos el existencialismo, donde la esencia precede donde la existencia precede a la esencia. Todo eso lo vamos a ir viendo en nuestro pasaje por la historia de la filosofía. Y dentro de cada segmento, dentro de cada división que les hablo de esta primera etapa, que es la del primer parcial, vamos a ver un concepto de una forma ontológica transversal. En el caso de cuando estamos hablando de filosofía en cuanto a concepto de historia, va a ser específicamente amor. Por eso es que tenemos nuestra lectura del banquete. Por supuesto que si logramos el tiempo, cuando estemos hablando de los filósofos helénicos, ahí tal vez podemos hablar. A mí me encanta hablar de Epicuro porque es alguien que nos permite también extremar algunas ideas, y ahí podemos hablar de felicidad. Ahí podemos ir contrastando ahí que el concepto de felicidad no es como necesariamente como lo tenemos. Y lo podemos ver bajo un concepto filosófico, es decir, un estudio profundo ya del concepto de felicidad. Pero específicamente aquí lo que nos vamos a enfocar básicamente va a ser en amor. Luego vamos a ver filosofía del derecho ya como una especialización del estudio. Filosofía del derecho, ya lo vamos a ver más abajito, ya es la disciplina filosófica específicamente o delimitado por el derecho. Ahí, por supuesto, también su concepto, y ahí sí me interesa el tema teleológico, es decir, su finalidad. Ahí es donde vamos como concepto a profundizar sobre el derecho. Ahí sobre el derecho hay un montón de cosas que profundizar, ya desmenuzando no solo su concepto como nos lo han dado, como lo hemos memorizado en las clases, en la introducción al derecho, en las clases como lo hemos venido. A todos nos preguntan qué es derecho, y pues viene de la etimología de directio, y algo correcto es algo recto, lo que nos da y ya nos vamos por otro lado, y ya empezamos a recitar el concepto cuando lo podemos ir creando. Y este ejercicio nos puede ayudar incluso en general para adelante, y principalmente para cuando estemos estudiando para los exámenes técnicos profesionales. Es un ejercicio que ya van a ver cómo nos puede servir. Bueno, luego ya nos vamos a entrar a las ramas de la filosofía, que como les dije aquí, pueden ser unas 8 o 10 ramas principales que los estudiosos, que el canon filosófico pues genera, pero para efecto de nuestro estudio de filosofía del derecho solo vamos a tratar 4, que va a ser ontología. Aquí lo vamos a contrastar con metafísica, ya van a ver, a pesar de que metafísica lo manejan como otra rama de la filosofía, pero hay una
vamos a trabajar el hecho de que si ontología y metafísica es lo mismo o encontramos diferencias, pero es básicamente ontología. Aquí, y ontología jurídica, por supuesto, que es después de que entendamos ontología y la especialización del estudio de la ontología en cuanto a la circunscripción del derecho, es decir, ontología jurídica, es el estudio del ser en tanto ser en cuanto al derecho, en cuanto a que solo nos vamos a circunscribir a derecho. Así como filosofía, filosofía y filosofía del derecho. Filosofía en lo general, filosofía del derecho en lo específico. Y de la misma forma, cuando vayamos a ver la rama de la filosofía en ontología jurídica es, por supuesto, el estudio del ser en tanto ser de todo el tema de derecho. Es decir, aquí es donde en lo transversal vamos a ver el tiempo. Aquí me gusta ver... Lo vamos a ver en dos momentos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ontología, podemos hablar de tiempo, vamos a hablar de una ontología jurídica, ahí podemos ver sobre la norma, por ejemplo, ya podemos ser específicos sobre la norma cuando estamos hablando de ontología. Bueno, cuando estemos hablando de ontología, a mí sí me gusta profundizar, vamos a tener, eso sí, tal vez lo leo yo y ojalá sea presencial. Tenemos un filósofo guatemalteco que a pesar de ser guatemalteco estudió en México y entonces ahí ya se nos desvirtúa un poco, pero es guatemalteco, es Recancé Siches. Él es un filósofo del derecho y él sí aborda el derecho como una ontología y nos pretende decir qué es el derecho. Si el derecho es un ser en tanto ser o es una creación externa, si la podemos tocar o si es inteligible, es decir, nosotros vamos a ver cuando estemos ahí si es frente a la dualidad ontológica de Platón, si es algo material o es algo inteligible, es decir, si existe en el mundo de la realidad, si es perceptible por nuestros sentidos o si es algo que solo que existe en nuestra razón. El Recancé Siches es interesante porque él nos dice, no existe ni en lo material ni en lo inteligible, existe en la vida del ser humano, dice. Entonces nos lleva a otra dimensión diferente. Ya van a ver que va a ser interesante. Aquí es donde ya la filosofía del derecho nos empieza a generar atractivo. Y aquí, por supuesto, vamos a hablar de tiempo. Es interesante ver el tiempo de una forma ontológica, es decir, el estudio del tiempo en tanto ser. Cuando yo pregunto, y ya van a verlo, cuando preguntamos qué es tiempo, hay cuestiones que todos, bueno, San Agustín creo que lo mencionaba, hay cosas que todos sabemos qué es, pero poco sabemos explicar. Cuando a mí me hablan de tiempo, si no me pongo a profundizar, yo sé que es tiempo, pero díganme qué es y ya no es tan rápido, ¿no? Pero ese ejercicio ontológico sí va a ser más fácil, ¿verdad? Eso es una forma de medir, el tiempo es lineal, el tiempo es circular, como decía Nietzsche, es decir, cuando nos hablaba del eterno retorno. Aquí va a ser, por eso es que me gusta cuando hablamos de ontología, ver cómo escarbamos un poquito el tema de tiempo. Por supuesto que cuando estemos pasando por la historia, cuando pasemos sobre San Agustín, también podemos escarbar el cómo San Agustín hablaba de tiempo. Lo que pasa es que ahí también nos da la oportunidad de hablar de Dios. Y es un tema que sí nos permite escarbarlo desde una perspectiva filosófica y ahí sí como es un tema tan escabroso, pero ya visto desde una forma filosófica, sí genera interés. Y no lo vamos a ver de una forma religiosa, sino de una forma cuando está del conocimiento en sí, de saber si es o no es, ¿verdad? Que también vamos a escarbar el ser y el no ser, ya van a ver. Eso lo vemos también en ontología. Luego vamos a ver nociología y nociología jurídica, por supuesto. Nociología, pues es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Aquí también tenemos una complicación de canon filosófico porque también se nos atraviesa la nociología, epistemología.
ambas en su etimología son el estudio del conocimiento. En epistema es conocimiento y nosología también conocimiento, y ambas también nos cuestionan, así como ontología y metafísica. Hay de hecho, el concepto de ontología nace ya en nuestra modernidad, pero sí vamos a poderla estudiar desde la etapa antigua. Cuando veamos nosología, por supuesto, vamos a escarbar el tema de verdad, porque como aquí vamos a estudiar el conocimiento, en nosología vamos a ver el origen, la naturaleza y el alcance del conocimiento. Aquí tenemos que ver características para poder ver qué es información, qué es conocimiento y qué no es, ¿verdad? Si alguien me habla de conocimiento, yo tengo que saber qué es, como tengo que compararlo si llena las características de conocimiento, desde que si es universal, es verdadero, si no es no contradictorio y si es comprobable, ¿va? Entonces aquí podemos agarrar un montón de cosas, ¿va? Aquí es donde la idea de Dios se cae, ¿va? ¿Es universal? No necesariamente, ¿va? No es para todos, ¿va? Es verificable. Dios es verificable. Es no contradictorio, por supuesto que ahí ya se nos cayó, ¿va? Y ¿qué les dije? Esos son 4. Es universal, objetivo, no contradictorio y comprobable, ¿va? Y ahí se cae. Hay cosas que son más sencillas, ¿verdad? Yo agarro un pedazo de papel y les digo, o una silla, y les digo, esto existe, es conocimiento, sí, ¿verdad? Es un objetivo, universal, no contradictorio y verificable, ¿verdad? La CIA sí se sostiene, pero hablemos de Dios, no se sostiene, ¿verdad? Hablemos de felicidad, habrá que ver, hay conceptos que desde el punto de vista ontológico y metiéndole las características de conocimiento para ver si es en tanto conocimiento, entonces ahí se nos va cayendo. Pero ese ejercicio lo vamos a ir viendo cada vez que vayamos transitando por cada uno de las ramas de la filosofía. Eso nos lleva a las otras 2 ramas que quiero que profundicemos, que va a ser axiología y deontología. Axiología y deontología, eso sí lo tenemos que ver separado, a pesar de que ambas trabajan el tema de valores, no es lo mismo y no lo trabajan con la misma intención con la misma finalidad. Cuando veamos axiología, sí axio y logos es valor y estudio, el estudio de los valores, pero positivos y negativos. Aquí lo vamos a ver de una forma amplia. Mientras que, y aquí sí, obviamente, pues, también vamos a poder trabajar de forma, en nuestros conceptos que vamos a ver va a ser valor, Dios, escala de valores, por supuesto, va a ser interesante que vayamos viendo. Aquí podemos hacer la pregunta así rápida y vamos a poder ver que para algunos la libertad es un valor más importante que la vida, por ejemplo. La justicia, la felicidad, valores que podemos ir midiendo, la escala de valores es muy importante y la escala de valores también se va modificando de acuerdo a las creencias culturales, religiosas, a las vivencias, a las edades. No tenemos la misma escala de valores a los 16 años que a los 25, que a los 30, que a los 50. Hay una serie de factores que va modificando nuestra escala de valores y eso también es interesante, porque mientras que vivimos en una sociedad donde hay niños, adolescentes, adultos mayores, qué sé yo, todo eso, y hay, por ejemplo, varias razas, varios estratos sociales, económicos. Entonces no podemos decir que vamos a agarrar una escala de valores con la que vamos a medir a todos, porque cada uno tendrá sus prioridades. Y aquí por eso es que el derecho tiene que ser dinámico, cambiante, y ya encontramos los problemas de derecho que no puede resolver, digamos, el derecho como ciencia. Y que por supuesto ya van a ver que cuando generamos nuestros de filosofía del derecho, no nos lo da, la filosofía del derecho no pretende dar una solución a lo que la ciencia jurídica no puede darle.
Si ustedes buscan el concepto de filosofía del derecho, encontrarán algún loco que diga que la filosofía del derecho es aquella rama de la filosofía que pretende dar solución a todo lo que la ciencia jurídica no encuentra. Es decir, si yo encuentro una laguna en el derecho como ciencia, la filosofía del derecho me lo va a dar. No. La filosofía del derecho como disciplina como tal nos cuestiona esos temas y nos puede acercar a algo. El problema con la filosofía es que solo nos acerca, y cuando nos acerca nos obliga a replantearnos, y es un bucle que nos va permanente. Y por eso es que nuestro tema de nuestro concepto de filosofía, cuando lo creemos, ya van a ver que se va a separar mucho también de aquellos conceptos que nos daban en el bachillerato o en el primer semestre, que era la ciencia de todas las ciencias, o la madre de todas las ciencias. Muy pobre, ¿va? Eso ya van a ver que lo vamos a desarrollar y nos va a permitir generar, que nos genere atención e interés. Y por eso es que el derecho, por eso que el derecho como estudio como tal, tratado desde la filosofía, es precioso. Y sí nos permite a nosotros, juristas, es decir, los estudiosos del derecho, pero a un nivel filosófico, que eso es algo que también lo vamos a ver en nociología, ¿va? Los niveles del conocimiento. Está ese cotidiano que nos dice que si está caliente o no una sopa, o el científico que ya a través de un método nos permite tener una certeza, o el filosófico que es el nivel superior del conocimiento. Ya vamos a ir alcanzando todo eso. Bueno, pues esto es en axiología y en axiología jurídica. Y por último, de nuestra primera etapa, nuestro primer capítulo, nuestra primera unidad, que es la que nos va a llevar al primer parcial, va a ser la deontología. Aquí la deontología, por supuesto que también deontos y logos es lo mismo, ¿verdad? Es estudio de valores. El tema aquí es que no son valores positivos y valores negativos, sino que específicamente valores positivos. De hecho, es el estudio del deber ser. Aquí nos vamos a tener que cuestionar si hay un deber ser, porque las cosas son o no son, pero no necesariamente deben ser. Por supuesto que desde nuestro ejercicio de vida jurídica nos encontramos con un deber ser, porque en esa convivencia social y en ese derecho que nace en la convivencia, que era lo que decía Recancés, que no está en lo material ni en lo inteligible, sino que en la existencia del ser humano, ahí es donde vemos la necesidad de un deber ser, porque necesitamos que algo sea para que todo para que podamos moderar, para que podamos para que podamos modificar conductas en la sociedad. Es que estaba tratando de recordar el concepto que generamos en derecho. Es el que nos ayuda a moderar, denme el concepto de derecho del primer año. Derecho es el conjunto de normas imperoatributivas que regulan el comportamiento de los seres humanos en sociedad. Así es. Entonces, es obligada la deontología, es decir, el estudio del deber ser, porque el derecho es ese conjunto de normas imperoatributivas que regulan la conducta de los seres humanos en sociedad. Entonces, por supuesto que ya van a ver que ahorita que hagamos el ejercicio de crear conceptos y de crear el conocimiento y conceptualizarlo, aquí en las características de lo que estemos viendo vamos a poder generar todo esto, ¿eh? ¿Qué es derecho? Sí, derecho es un desde la etimología, pues es algo recto, algo correcto, lo que debe ser. Pero ya profundizando, haciendo el otro ejercicio y buscando la finalidad, bueno, pues es un conjunto de normas imperoatributivas que regulan conductas de seres humanos en sociedad. Aquí no solo vemos características, sino que vemos lo teleológico también del concepto. Por eso es que también vamos a
Tenemos que profundizar en esto. El derecho es bastante, y la deontología nos va a permitir, mediante el estudio de los valores positivos, también vamos a ver qué valores positivos y qué son valores negativos. Y valores positivos y negativos existirán a lo largo del tiempo, es decir, son o son temporalmente, ¿verdad? Porque antes hablábamos de esclavitud y decíamos que era algo bueno. El mismo Aristóteles nos decía que siempre hay alguien que debe de mover la rueda, hablando de un esclavo, ¿no? Y ahora no podemos hablar de esclavitud. La esclavitud ahora es un valor negativo, aun cuando lo hayamos convertido en un trabajo de 8 a 16 horas o qué sé yo. Es una esclavitud llamada de otra forma, ¿no? La denominamos de otra forma. Pero todo esto, la deontología, por supuesto, como rama de la filosofía, es la que nos va a permitir poner en perspectiva todo esto y pues nosotros acercarnos a la verdad. Bueno, esto es, digamos, lo que vamos a ver en la primera unidad y esto es lo que vamos a evaluar en el primer parcial. Por supuesto, ya con todas las clases con las que vamos a profundizar. 2 partes tiene nuestro examen. Me incomoda un poco hablar del examen porque verdaderamente no me gustaría que generáramos examen, pero obligadamente tenemos que dar una nota. A mí me gustaría que filosofía y filosofía del derecho fuera una asignatura que se le pusiera aprobado o reprobado, pero no. ¿Cómo cuantifico yo el alcance de conocimiento filosófico de cada uno de ustedes? Si eso es un cuestionamiento, si es una disciplina que es en ejercicio, pero obviamente tenemos que ver buscar la forma para encuadrarla en este sistema educativo represivo y obsoleto que llevamos. Es un sistema medieval, si lo queremos ver así. Medieval llevado a la modernidad, porque por eso es que estamos a través de esto generándolo, pero hay que hacerlo. Lo vamos a dividir en 2 partes. Parte 1, la comprobación de lectura en cuanto al banquete y en cuanto al libro de El extranjero de Camus. Son pequeños y los 2 son bonitos. El que no los lea, que copie o que mire cómo saca su examen, pero por favor léanlos, ya van a ver que es atractivo. Y la otra etapa específicamente, van a venir preguntas como ¿qué es filosofía? Hábleme divida cuáles son las 4 etapas de la históricas de la filosofía, dígame cuál es la diferencia entre ontología y metafísica, cuál es la diferencia entre gnoseología. Estas son las preguntas de examen, no hay cómo perderse. Lo que estoy diciendo ahorita, solo que ya con el detalle de lo que veamos en cada clase de cada uno de estos conceptos. Pero ya van a ver que en la medida, por eso es que es importante que estemos en la clase y que estemos presentes, así como los que nos están acompañando. Los que solo se conectan y no escuchan y no están en la clase, en el momento del crujir de dientes, no voy a estar yo como no están ustedes conmigo ahorita en cámara. La nota de estos temas sí es importante. Por supuesto que como vamos a tener el ejercicio de cómo generar los conceptos, el que esté también en eso también va a poder desarrollarlos. Cuando estudiemos ontología y pongamos una pregunta, ya van a ver que el que esté en clase y el que comparta y el que esté en la dinámica no necesita estudiar. Es algo que no se necesita estudio, sino que se necesita entender. Y al igual que otras cosas, ¿eh? Bueno, hasta ahí entonces estamos con lo que va a ser nuestro contenido de nuestra primera unidad. Examen, 30 puntos. Yo entiendo que pueden ser 10 puntos 10 puntos de comprobación de lectura y 20 del contenido que les detallé ahorita, que no era necesario, por supuesto, que lo apuntaran, porque lo vamos a ir viendo y vamos a ver también cómo yo apoyo también ahí con material para que no se me distraigan en la clase, sino que estemos en la dinámica de poner atención, que luego ya los apuntos, aunque ya vi por ahí alguien que
que también toma las notas automáticas a partir de la tecnología que permite, que eso no lo va a dar la presencialidad, pero la presencialidad sí nos va a dar otras ventajas. Ya van a ver que cuando no es lo mismo que yo les hable de aquí del concepto de amor, y que ustedes, y que yo pregunte y apaguen cámaras o nadie conteste, a que cuando ya estamos en la presencialidad enriquezcamos ese concepto. Ya van a ver cuál es la diferencia. Y ahorita les pregunto sobre el tiempo y no hay respuesta. Leyeron el libro 1 de 60 personas. No es lo mismo. Cuando estemos ahí van a ver que el aporte de la convivencia va a ser atractivo. Bueno, hasta ahí estamos en esta segunda etapa de la clase que quería manejarles. Bueno, generar los objetivos. A mí me gusta que generemos los objetivos, y los podemos variar cuando nos miremos presencialmente, pero básicamente los objetivos pretendo que sean tener la capacidad de generar nuestros propios conceptos, es saber qué es filosofía, no tener un concepto de filosofía, sino saber qué es, poder aplicar la filosofía, poder aplicar en la filosofía del derecho, tener nuestros conceptos de conocimiento, de ser en tanto ser, que ya van a ver que es importante. Vamos a tocar en ontología obligadamente el ser, y ya van a ver que es interesante. Y por eso es que es interesante ver los presocráticos, ¿verdad? Cuando nos hablan de lo que es y de lo que no es, y que pareciera algo tan sencillo, pero sí lleva profundidad. Porque eso lo podemos llevar a todo. Dios es o no es. Y bueno, y si ya tenemos, entonces es. Y si el derecho es o no es, el derecho existe o no existe. Todo eso lo vamos a ir profundizando cuando estemos hablando de ontología. Es muy bonito porque es un juego de palabras que nos va moviendo las ideas y nos va despejando nos va despejando bastante y nos va a permitir eso. Vamos a hablar, por supuesto, del lenguaje. Hay autores, Derrida me parece que es uno de ellos, dice incluso que no hay nada más allá del lenguaje, dice. O sea, que el conocimiento, lo que vemos, no, si nosotros no tenemos lenguaje, es decir, si el conocimiento, ¿qué hacemos nosotros cuando pensamos en algo? ¿Estamos pensando en la idea o estamos pensando en lenguaje? Es decir, cuando ustedes piensan en amor, lo pueden pensar sin la palabra. Cuando ustedes piensan en verdad, en justicia, en derecho, en leyes, pueden pensar en el ser de lo que estamos hablando, o de lo que estamos pretendiendo, o tienen que pasarlo al lenguaje. Entonces, por eso Derrida dice, no hay nada más allá del lenguaje. Miren cómo es interesante a esos autores que se meten a escarbar el tema del lenguaje. Hay algunos que piensan que es incluso es un virus que nos usa de, ¿cómo se dice? De guest, que nos usa que somos nosotros de los virus, ¿cómo se les llama eso? Se usó bastante ahorita para el COVID, somos sus huéspedes. Sus huéspedes, muy bien. Esos autores hablan de que nosotros simplemente somos huéspedes del lenguaje, es decir, el lenguaje es el que nos tiene, el lenguaje es el que nos genera ideas, el que nos permite el conocimiento, el ser, todo, porque no podemos, alguien piensa y luego lo pasa al lenguaje, o es el lenguaje el que les da las ideas. ¿Verdad que es interesante ver cómo estos pensadores no dejan de tener sentido cuando nos dicen que el lenguaje es primero y luego el pensamiento? Nadie tiene el pensamiento primero y luego el lenguaje. Por supuesto que es cuestionable, ¿verdad? Pensemos en las personas, en los sordomudos. Ellos no tienen ¿cómo tienen ellos la idea si no tienen el lenguaje? Bueno, nos llega el tema del lenguaje, es de diferentes formas, ¿verdad? Yo puedo tener una seña y eso es una forma de lenguaje. Bueno, está bien, dicen los mismos pensadores estos. De cualquier forma, el lenguaje precede a la existencia, ¿verdad? Ya van a ver qué fabuloso es irnos metiendo en todo esto. Al final puede ser
que la idea de estos pensadores que escarban el lenguaje, donde nosotros solo somos los huéspedes de ese virus, ¿verdad? Va a ser interesante que lo vayamos manejando. Bueno, antes de que se nos... vamos a abarcar unos minutos más para poder dejar la introducción de la otra clase. Aquí es donde yo ya quiero que empecemos a entrar a lo que es la generación de nuestro concepto de filosofía. ¿Cómo podemos llegar a conceptualizar filosofía del derecho y, por supuesto, los demás conceptos en adelante? A mí me gusta pensar en el ejercicio de hacer tres cosas. Primero, buscar la etimología de la palabra, luego ver las características de lo que estamos hablando y ver la finalidad, si la tuviera, de la palabra, y entonces a partir de ahí podemos tener nuestro concepto. Y bueno, son tres partes que tenemos que verlas cómo las generamos. Hagamos el ejercicio. A mí se me ocurre, por ejemplo, átomo. La etimología de la palabra átomo es a como prefijo, que quiere decir sin o no, y tomo, que es algo que es dividir. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de los tomos de una enciclopedia, es algo que está dividido, es el tomo 1, tomo 2, la división 1, la división 2, la división 3, y el prefijo a es sin, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos dicen es el átomo, es porque es indivisible, ¿verdad? Es algo que no está dividido, pero ahí ya, no sé si se dan cuenta, estamos viendo la etimología, que es sin y dividir, y luego vemos características. Un átomo es algo muy pequeño, lo más pequeño que no podemos dividir. Entonces, sus características, ¿verdad? Y la finalidad, si la tuviera, porque hay que buscarle, en el caso de esto, como es una ontología, o es decir, es un ente que queremos describir, no necesariamente tiene finalidad, pero hay que ver si la tiene porque nos alimenta su concepto. Entonces, nosotros aquí podemos decir que un átomo es el ente más pequeño, el ente sin división, el sin división. Y de ahí en sus características de su contexto, entonces es el átomo, como es bajo la perspectiva de la unidad más pequeña de la materia, entonces ahí porque es la que agarramos algo material y lo empezamos a dividir en partes hasta que llegamos al átomo, a la parte más pequeña, la que es indivisible. Entonces ahí ya generamos nuestro concepto, pero ahí ya podemos irnos para cualquier otra palabra, haciendo el ejercicio ese. Por ejemplo, agarremos otra palabra cualquiera. Bueno, derecho es algo que tenemos que hacerlo por fuerza, el ejercicio. Derecho, la etimología de la palabra es directio, lo directo, lo que debe ser, y lo que no es torcido, es decir, lo que debe ser. El derecho, bueno, veamos las características, y cuando entramos en la característica, es decir, a contextualizar lo que estamos viendo, independiente de su etimología, que nos permite dar la primera base de su definición, ya vamos viendo que, bueno, es un conjunto de normas imperatributivas, le decimos, porque las imponemos, ¿va? Y que imponen y dan atributos que regula. ¿Qué hace? ¿Va? Entre las preguntas para ver las características, ¿qué hace el derecho? Regula conductas. ¿De quiénes? De los seres humanos, ¿va? ¿En dónde? En sociedad. Entonces, ¿será que hay derecho en los animales? Es cuestionable, ¿va? Porque si es partiendo de nuestro concepto, no hay, ¿va? Hay derecho animal, pero es porque regula conductas de seres humanos. Cuando hablamos de derecho de los animales, realmente está hablando de que regula conducta de los seres humanos en sociedad en cuanto a los animales. Pero eso ya ahorita vamos a eso. Cuando hablamos de la propia palabra en la etimología, podemos ver que es una palabra que, como en el caso de derecho, es solo una cuestión etimológica, o si tiene prefijos o sufijos, o si está compuesta de dos palabras, como antropología, por ejemplo, ¿eh? Antros y logos, que nos está hablando de antros, de que la etimología es ser humano, y logos es estudio, ¿eh? Entonces antropología es el estudio del ser humano, ¿eh? ¿Y qué pasa si le pongo antropología jurídica?
es el estudio del ser humano en el ámbito jurídico. Entonces, yo les digo derecho, el derecho es el conjunto de normas imperiotributivas que regulan la conducta de los seres humanos en sociedad. Pero si yo les digo que es derecho laboral, entonces ustedes no tienen que ir a ver su memoria, a ver lo que memorizaron, sino que tienen que hacer el ejercicio. Si entonces ya está compuesto de dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es derecho? El conjunto de normas imperiotributivas, que ya lo generamos también, ¿verdad? El conjunto de normas imperiotributivas que regula la conducta de los seres humanos en sociedad en el ámbito laboral. ¿Y qué es el ámbito laboral? Es esa relación del trabajador y el patrono, ¿verdad? Entonces, ¿qué es derecho laboral? Les van a preguntar a ustedes en su examen técnico profesional. Y ustedes tienen dos opciones: ir a su memoria, que los va a traicionar por los nervios, o generar su ejercicio simple de verla, de tratar de recordar etimologías, que como es gráfico, digamos, en la palabra, e irla armando por características, y si está construida de dos palabras, o tres o cuatro, ya van a ver que el ejercicio es el mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué le van a decir ahí a Juliana? Juliana, dígame, ¿qué es derecho laboral? ¿O qué es derecho civil? ¿O qué es derecho constitucional? Muy bien, derecho es el conjunto de normas imperiotributivas que regulan de conducta de los seres humanos en sociedad. Sí, y el siguiente, ¿qué es? Constitucional, laboral, civil, penal. Bueno, es laboral. Bueno, en el ámbito laboral, y el ámbito laboral como maneja la relación del trabajador con los patronos, entonces la rama ya lo podemos ir construyendo, ¿eh? Es una rama porque ya le estamos haciendo división o lo estamos delimitando. Bueno, delimitar también va, dar límites, ¿va? Ese es otro ejercicio, delimitar. El ejercicio la etimología es delimitar. Límite, el prefijo es dar, ¿va? Limitar, dar límites, ¿va? Cuando decimos delimíteme tal cosa, es poner límites a tal cosa. Delimitar es dar límites. Delimíteme el derecho. Entonces, delimitar el conjunto de normas imperiotributivas que regulan los seres humanos en sociedad. Ven cómo podemos ir generando nuestros conceptos, y nadie puede, el examinador de ustedes no va a poder decirles que no es lo que ustedes le están diciendo. Aun cuando él pretenda que ustedes le recen un concepto, no va a poder decir que derecho laboral es una rama es una rama del derecho, es una rama, como van a estar viendo en la siguiente etapa, es ver características y finalidades, ¿verdad? Esto es el derecho laboral. Bueno, es una rama, sus características, es una rama del derecho que lo estamos delimitando. ¿Y qué atiende? Atiende el ámbito público o el ámbito privado. Bueno, pues es público, ¿eh? Bueno, ¿quiénes se involucran ahí en esa rama? El trabajador, y que regula las conductas entre ellos, ¿verdad? Las relaciones entre ellos. Entonces es la rama del derecho que regula las conductas de los seres humanos en cuanto a la relación patrono y trabajador. ¿Qué profesor va a decirles que no es así? Y no estamos memorizándola, la estamos construyendo, ¿eh? Y por supuesto aquí vamos a un montón de cosas, ¿verdad? Apolítico, ateo, ateo, ¿verdad? Y teo, ¿verdad? En cuestión de Dios, ¿verdad? Contra Dios o sin Dios, ¿verdad? Apolítico, sin política, ¿verdad? Y política, y polis, ¿verdad? El estudio de la ciudadanía. Democracia, que es el otro clásico, ¿va? Demos y kratos, ¿va? El poder del pueblo, ¿va? Agreguémosle algún prefijo a democrático, antidemocrático, que estoy en contra del poder del pueblo, ¿va? Yo soy antidemocrático. Bueno, yo soy antidemocrático. Ya van a ver que cuando estemos viendo, vamos a ver un poco de Platón. Cuando pasemos por ahí, ya van a ver que la democracia no es el mejor sistema político. Yo personalmente, estudiando, para que no lo saquen de contexto, pero yo personalmente creo que la democracia no es el mejor sistema político. Entonces, cuando el que les diga a ustedes, peleamos por la democracia, despacito, ¿va? Despacito. Primero, que la democracia, que es el poder del pueblo, no es una utopía, y luego
que no estamos en que no necesariamente, la oclocracia me parece que es lo que estamos viviendo, ¿eh? Oclocracia sí es más real que una democracia, y oclocracia es el poder de la muchedumbre, fíjense. Entonces, si todos aquí fuéramos profesionales y todos aquí tuviéramos conocimiento, educación y nuestro nivel fuera muy alto, la democracia puede tener una cabida como sistema político. El problema es que caemos en la oclocracia porque pretendemos el poder de la muchedumbre. Es decir, si aquí nos enfermamos, ¿qué hacemos? Bueno, estoy enfermo, pero como soy democrático, a ver qué dicen todos ustedes, qué me tomo, qué me recomiendo, y todos aquí, bueno, y si alguien dice, no, durmámoslo, ¿va? Como es Chucho, ¿va? Entonces, bueno, como es democracia, hay que dormirlo, ¿va? Pero, o sea que no es un sistema ideal. Por supuesto que como somos producto del poder, entonces la democracia es el mejor sistema político. Bueno, ¿va? Está bien, ¿va? Pero lo vamos a escarbar un poquito más, ¿va? No vaya a salir como mi amigo ahí desde contexto en un TikTok. Miren, él dice es un personaje antidemocrático. Que sí, va, desde un punto filosófico, sí, va. Pero bueno, hay antidemocrático, antropología jurídica, ya les dije, derecho laboral. La composición de todo eso en cuanto a la etimología, las características y la finalidad, podemos alcanzar nuestros conceptos. De manera que, por ejemplo, ya aterrizando a lo que nos corresponde, que es ir a generar nuestro concepto de filosofía, que no quiero terminarlo, sino que quiero dejarlo nada más en el tintero para terminar la clase, y cuando ya tengamos nuestra lectura del banquete de Platón, ya podamos profundizar. Filosofía, entonces, filos y sofía, eso sí ya nos lo han dicho toda la vida. Filos, amor, y Sofía, conocimiento, ¿va? Entonces, amor por el conocimiento. Entonces, a partir de ahí ya podemos ver características, que si es amor del conocimiento, entonces es buscar el conocimiento. Ahí es donde quiero que leamos el banquete de Platón, porque tenemos que desmenuzar bien la palabra amor para poder ver características y poder generar nuestro concepto de filosofía. Y conocimiento, por supuesto, nos va a ayudar la nosología, pero ya ven que solo en el pedacito que ahorita vimos, conocimiento no solo es información, ¿va? Conocimiento tiene que cumplir una serie de características, tiene que ser universal, objetivo, no contradictorio y verificable. Entonces, ese ejercicio lo tenemos que ir haciendo ya con nuestras dos partes, ¿verdad? Filos y Sofía, y luego la finalidad. Vamos a ver si la filosofía le encontramos un tema teleológico, es decir, si le encontramos finalidad, entonces tendremos que ponerle a su concepto la finalidad. Yo sí, en el ejercicio que hemos generado a lo largo de estos años, ha sido interesante cómo varía el concepto de uno a otro año, pero generalmente se mantiene, ¿verdad? Se mantiene, por supuesto, porque generamos esa profundización en el tema de amor y, por supuesto, en el ejercicio práctico también de la filosofía. Por eso tenemos que ver un poco del recorrido histórico de la filosofía para ver cómo también la filosofía genera su conceptualización. Yo les aseguro que hay conceptos que van variando con el tiempo. De hecho, hay palabras, hay ontologías, hay entes que se denominan de alguna manera y etimológicamente no coincide con lo que actualmente tenemos en concepto. A ver si se me ocurre algo, pero hay conceptos que su etimología no hacen referencia. ¿Cómo se llama cínico, por ejemplo? Cuando veamos a ¿cómo se llama nuestro autor por excelencia del cinismo? Diógenes. Diógenes es de la filosofía cínica, pero el concepto de cínico en ese momento no es el concepto de cinismo que encontramos, que tenemos ahora.
en el largo, en la trayectoria del tiempo, ha ido variando de su etimología hasta como lo encontramos ahora. Idiota es otro, ¿va? Es otro concepto. No sé si se acuerdan a Hugo Chávez hablando al mismo Ricardo Arjona cuando habla de idiota, está refiriéndose a un tema más político o más el que anda viendo para arriba, ¿va? El que no está, idiota, cuando nos lo dicen de niños en el colegio, es un insulto como que soy alguien tonto, ¿va? Pero más, idiota va más, va más, por su etimología, va más aquel que no atiende las cosas de la polis, era su etimología. O sea que cuando ellos se refieren a idiota es alguien que no está pendiente de las cuestiones de la política del lugar. Por eso es que sí es cuando, en ese contexto Luz Arjona en sus canciones, en ese concepto se refirieron a Chávez, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, bueno, podemos dar un concepto y también tenemos que ver el concepto en cuanto lo estemos utilizando. Algo clásico también es cuando yo les digo, miren, ustedes creen que esto es, que ustedes creen que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Bueno, depende cómo me esté utilizando la palabra creer, porque si yo utilizo la palabra creer cuando estoy en un contexto religioso, creer es algo que es cierto, yo creo en Dios, y es decir, yo sé que eso es así, pero cuando yo lo estoy hablando en la cotidianidad y hablo de creer, les digo, es que creo que tal vez sí o tal vez no, ¿eh? Ven cómo creer funciona de dos maneras según el contexto, aun cuando es la misma palabra. Creer desde un punto de vista religioso es diferente a creer desde un punto de vista cotidiano del lenguaje. Yo creo que puede hacer frío mañana, pero desde un punto religioso yo creo en la existencia de Dios, es decir, estamos dando certeza. El otro creo es de duda, ¿va? Entonces también nuestros conceptos van en relación al contexto que lo vayamos utilizando. Así que bueno, perdona Ángel, me levantaste la mano, dime. No, le iba a decir lo de la anécdota esta del embajador americano en el gobierno de Jimmy Morales cuando le dijo públicamente que era un idiota. ¿Sí? Todo el mundo se ofendió y él hizo la aclaración que usted acaba de decir, que es una persona de pocos conocimientos, un político. De que está distraído del quehacer político, ¿va? El idiota es el que está distraído del quehacer político, lo que está pasando, ¿va? Sí, por supuesto es el claro ejemplo, ¿va? El claro ejemplo. Por eso es que cuando generemos conceptos tenemos que ver la etimología y luego las características, el contexto y la finalidad de lo que queremos hacer, y ahí nos va a servir, ¿va? Por eso es que cuando tenemos frente a nuestro examinador en nuestros exámenes técnicos profesionales, las preguntas nosotros podemos convertirnos en el inquisidor si fuera necesario, ¿eh? Con mucho cuidado, por supuesto, porque eso también es apolítico, ¿eh? Es políticamente incorrecto y hay que manejar también esos temas. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí porque no puedo profundizar en que desarrollemos nuestro concepto de filosofía hasta que escarbemos la primera etapa, la primera parte de su etimología, que es amor, ¿va? Filos. Tenemos que leer obligadamente nuestro banquete de Platón y luego tener nuestra clase del miércoles donde hablemos de amor y lo vamos a escarbar y lo vamos a llevar a nuestros más profundos recuerdos buenos y malos, a nuestras vivencias actuales y pasadas y futuras, y luego cuando ya estemos llorando le generamos nuestra definición y ya luego lo vamos a poder pasar al contexto de conocimiento y entonces vamos a poder generar nuestra definición y nuestro concepto de filosofía y por supuesto filosofía del derecho, que como el ejercicio que hicimos de derecho laboral, aquí vamos a decir filosofía del derecho es tal cosa en el ámbito jurídico, tal cosa con la definición, con la que dijimos que íbamos a encuadrándolo únicamente en el ámbito del derecho. Así que dejémoslo ahí hasta hoy, nos vemos el otro miércoles a las 7:30. Les suplico que generemos la lectura. Yo no quiero ser inquisitivo ni estamos en primaria para que yo les diga, miren,
lean el banquete de Platón, porque la primera parte de la otra clase va a ser la comprobación de lectura y va a costar 5 puntos. Vamos a hacer el ejercicio ahorita, ¿va? Yo quiero verlos el otro miércoles y quiero ver cómo ustedes leyeron el banquete de Platón y no haya necesidad de generar el tema de que es mejor para que lo lean, porque me interesa que lo lean, generemos una comprobación de lectura con puntos para... No, eso es primaria, ¿va? El otro miércoles nos vemos entonces en este mismo lugar con nuestra lectura del banquete de Platón realizada para que sepan de qué estamos hablando y podamos construir, empezar a construir bueno, no, el viernes vamos a hablar de amor el miércoles y vamos a hablar ya de nuestro concepto final el viernes, para que el otro miércoles que ya todo, que ya lo veamos presencial, la establezcamos, ya la tengamos como fija lista para nuestro examen de primer parcial. Gracias por escucharme y por atención, y a ustedes, amigos, Martín, Juliana, Kimberly, Ángel, Andrea, gracias por acompañarme presencialmente. Oigan, cuando necesiten acercarse a su 61, yo estaré ahí para acompañarlos. Oigan, les agradezco ahí el tiempo y la noche, nos vemos el otro miércoles.